Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Cátedra Ideológica. Bueno, hoy tenemos un tema que tiene por nombre ¿Por qué la estructura económica venezolana es neoliberal? Esto lo decimos porque hay mucha gente diciendo por ahí que esto es socialismo. No, el gobierno tiene una retórica verbal donde dice que es socialista. La estructura económica en Venezuela es capitalista, porque en una parte muy grande, casi el 95%, es de propiedad privada sobre los medios de producción. Tiene dueño individual. Y un 5% que es del Estado con mucha fuerza, económica, pero está entrando en el proceso de privatización a través de empresas mixtas. Entonces, no debemos decir cosas diferentes porque entonces la oposición de derecha dice, por ejemplo, bueno, este socialismo es malo. Entonces no es ningún socialismo, esto es capitalismo. La definición del liberalismo económico, para que tengamos claridad, fue hecha por el fisiócrata francés Gournay. Gournay, en 1712 a 1759, acuña la célebre fórmula de laissez-faire, laissez-passer, traducido, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Es decir, liberalismo, ¿no? La mano invisible del mercado que últimamente se ha convertido en la mano visible, muy visible, para hacerle daño, sobre todo al pueblo trabajador. De esta manera, con este liberalismo, esta teoría económica prácticamente cancela la participación del Estado y genera limitaciones en su intervención. Es por eso que yo digo, déjame hacer a mí, dedícate a otra cosa. Dedícate a sembrar hortalizas, le dice los empresarios al Estado. ¿Ves? Que yo me dedico a la producción social, que no termina siendo social en principio, en última instancia termina siendo el producto de la producción social, propiedad de los empresarios. El liberalismo económico o el Estado capitalista tiene tres leyes fundamentales. La primera ley, la ley de la iniciativa privada, que es una ley que es muy buena. El gobierno la ha estimulado, imagínense, por eso decimos nosotros que está reproduciendo el capitalismo, y una crítica a través de los muchachitos que ya van por 120,000, ¿no? Pichones de empresarios, pichones de capitalistas, ¿no? Con la libre iniciativa de los emprendedores. Existe una ley orgánica de emprendedores, está con su fondo, pues, ¿sí? ¿No? Y ellos los impulsa, ¿cuál? El interés de lucro. El interés egoísta de volverse rico, ¿no? Esos son los empresarios. No, tienes que seguir creciendo, tú tienes que aspirar. Puede existir una sociedad de trabajadores, pero no una sociedad de propietarios, como dice el conde Guácharo. El conde Guácharo no sabe ni lo que dice. A veces la gente estudia mucho, entre comillas, pero hay que estudiar economía política. La segunda ley es la ley de la competencia. Ellos tienen una cosa muy mala, ¿no? Ellos te dicen la libre competencia. Es mentira, todo se resume al monopolio. Por ejemplo, en Venezuela hay un monopolio muy fuerte. Está la Kraft, está la Polar y está otra empresa de un señor de apellido Rivas, Alfonso Rivas y compañía, el de la maicena, ¿se recuerdan? Ellos manejan el monopolio, ahí más nadie pasa. Y a nivel internacional los monopolios, la Kraft es un monopolio a nivel internacional, ¿no? Entonces la libre competencia no existe, porque ellos dicen que son leyes y no son leyes. Yo se las digo por un problema pedagógico. Y la tercera ley, que no es ley, es la oferta y la demanda. ¿Por qué no es ley? Porque el hombre puede intervenir y modificarla, y eso es lo que hacen ellos. Ellos quieren hacer aparecer las leyes del capitalismo como leyes naturales y no lo es. Son leyes eminentemente sociales, tienen un carácter social, tienen un carácter que están hechas para representar a una élite de poder. Y los empresarios son una élite, una clase social, pues.
En Venezuela el Estado es intervencionista, entonces aquí está una característica del capitalismo de John Keynes, capitalismo neoliberal. El Estado intervencionista, y el ejemplo fácil es la tripartita, ¿verdad? Se sienta el Estado, se sientan los empresarios, se sientan los representantes, entre comillas, de los trabajadores, y bueno, y terminan poniéndose de acuerdo. Todavía están estudiando si necesitamos un aumento de salario o no, si nos bonifican, que tienen que tirarse enero, febrero, marzo, abril y en mayo para ser puesto en práctica el 15 y el último de mayo. Es decir, como la gente puede esperar, pues todo se estira, se levanta, se toma un café, una cosa así, ¿no? Es realmente lamentable. Entonces estas son las tres leyes del capitalismo: iniciativa privada, competencia y oferta y demanda. Vaya conociéndolo, pues. Las características del modelo económico, del liberalismo económico capitalista en Venezuela. ¿Ve? Pues tenemos un modelo económico, muchos por ahí a mí me dan risa, que nuevo modelo económico. Y cuando a mí me dan risa es porque, oye, quiero estimularlo a que no sigan diciendo eso. El capitalismo tiene su modelo económico, su modelo de gestión, es de acumulación de capital con predominio financiero o industrial. ¿Cuál va a crear usted? El capitalismo va a abandonar, tenemos que hacer la revolución, ¿vale? Y eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción, pues, que sea una propiedad colectiva de los medios de producción, los trabajadores. Cuando nosotros apoyamos los CPT en primera instancia, era porque los CPT era el organismo que se iba a meter en la planificación estratégica, y a través del movimiento precisamente de esa fórmula orgánica del capital, que es capital es igual a capital fijo más capital variable, moviendo la forma variable, ellos podían en un proceso dialéctico perder la propiedad privada sobre los medios de producción. Eso es socialismo. Esto no es socialismo, esto es capitalismo. Oye, digámoslo con claro, pues. Todo el que milite de eso tiene que decir, esto es capitalismo, no es socialismo. No, una sociedad socialista. Entonces la gente dice, ese socialismo es malo, entonces lo malo es el capitalismo, ¿no? Entonces, en el capitalismo las empresas dirigen todo el proceso productivo, y de acuerdo como vayan creciendo, al mejor estilo del presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, cuando van teniendo dinero, cuando le va sobrando el dinero, cónchale, uno tiene que rogar a Dios. Entonces te aumenta el salario, pues. Por eso es aquella cuestión, pero hay que aumentar la producción para tener dinero, para aumentar el salario. ¿Dónde va a salir el dinero? Oye, creen que se la están comiendo, ¿no? Me están diciendo, no sé nada de economía. Utilizo la lógica formal como respuesta a un problema tan grave, porque hasta el maestro, que no es ningún economista, es maestro, le dice, mira, vale, oye, si los precios están en el cielo y el salario en el suelo, la lógica es que tú me aumentes. Él te está diciendo, la lógica es que tú generes un equilibrio económico. Hay otro dirigente que dijo, sustentable, están haciendo un estudio sustentable. Es decir, como si la economía no existiera. La economía te dice cómo equilibras, ¿verdad? Cómo equilibras en lo cuantitativo y cómo proteges en lo cualitativo. En lo cuantitativo tienes que aumentar el salario, en lo cualitativo debes indexar, no hay otra cosa, ¿vale? Por la aparición de la quinta característica en el proceso de análisis, que es la variación cambiaria, lo dice la investigadora Pascualina Curcio. Pero no lo debemos caernos en embuste. Oye, eso es decir a voces, no sé nada, estoy mintiendo. ¿Ve? Cuando dicen que tienen que estudiar la sustentabilidad. Un poquito extraño eso. En el capitalismo existen leyes de diagnóstico. La inflación y el Producto Interno Bruto te permiten diagnosticar cómo está la economía. Cualquiera de nosotros le puede dar una clase, está muy mala, ¿vale? Ajá. Entonces voy ahora a los dos instrumentos de corrección, de equilibrio, que permite reimpulsar la economía. Políticas fiscales y política monetaria. ¿Ve? Los dos instrumentos que debe aplicar, uno lo aplica el gobierno y el otro lo aplica el Banco Central de Venezuela. Entonces la política fiscal puede ser restrictiva si yo quiero restringir la economía.
puede ser expansiva si yo quiero expandir la economía. Si tenemos una crisis, tenemos que entrar en un proceso de expansión. Y para entrar en un proceso de expansión, yo debo bajar todos los impuestos hasta ese desaparecerlo, no te cobro nada, ¿vale? Y introducir dinero en los canales circulatorios, porque la crisis económica tiene una característica fundamental que me lo arroja el instrumento económico que utilicé para el diagnóstico de la inflación, que me dijo que la inflación era de costo. Si la inflación era de costo o es de costo, como es el caso de Venezuela, tengo que introducir dinero en los canales circulatorios. Tengo que aumentar el salario, ¿vale? Generando un equilibrio económico. Ese es el diagnóstico. Eso es lo sustentable. Voy a analizar. La economía ya lo analizó, ¿vale? Te lo recomendó Estado. Te lo recomendó Gobierno Nacional. Y el que te está hablando es un trabajador, ¿verdad?, que está haciendo este análisis porque necesita, como todos los trabajadores, que tú le aumentes el salario. ¿Ves? Pero no corras mucho. No corras mucho. Y aumento el salario garantizando los beneficios de los trabajadores. No es que los 100 años te los vas a meter el bolsillo y vas a aumentar el salario. ¿Qué dice la economía? Equilibra la oferta y la demanda. Aumenta el salario real de los trabajadores. Está vinculado al equilibrio. La gente del Banco Central de Venezuela sabe lo que yo estoy diciendo. Como medida cuantitativa, equilibramos el salario real. Y como medida cualitativa, indexamos ese salario al petro, a la inflación, al dólar, a la canasta, lo que tú quieras. Pero debes aumentar y debes indexar. Porque si no indexas, no puedo proteger, tú no puedes proteger el salario del trabajador. La variación cambiaria del dólar, que tú lo esgrimes, dólar criminal, dólar bandido, dólar sinvergüenza, sí, pero dolarizaste la economía. Y todos los trabajadores tienen que saber que cuando se dolariza la economía, se cae en manos del imperialismo norteamericano, sin que me ponga un marine aquí adentro, pues. ¿Ves? Si pone un marino, nosotros salimos a defender a la patria. Pero si se dolariza la economía, se entrega la autonomía, la capacidad de decidir sobre qué tipo de política monetaria y fiscal nosotros tenemos que aplicar en este momento expansiva de defensa ante la dolarización de la economía. Porque perdimos esa capacidad. Porque al dolarizar usted entrega las armas al enemigo, pues, para que lo vea así. Entonces la política fiscal y monetaria tiene que ser expansiva, poner dinero en los canales circulatorios y bajar las imposiciones tributarias. Yo digo hasta ponerle en cero por la crisis que nosotros tenemos. Y decirle que inviertan entonces en productividad. Y el gobierno introducir a través de la emisión monetaria dinero en los canales circulatorios de tal manera de generar un equilibrio, tomando en cuenta lo que tenemos en el mercado como Producto Interno Bruto, que son los 90.000 millones de dólares en mercancía, en riqueza en el mercado. La riqueza ya no hay que producirla. En ese es nuestro punto de equilibrio, nuestra plataforma de impulso, de lanzamiento. ¿Qué tanto van a analizar, vale? Da risa a veces, me parece que son justificaciones para hacer otra cosa. El pueblo paga el IVA, que lo cobran los empresarios, y hasta el ministro le dijo, quédate 15 días con esos reales, tú sabes, lo que le faltó fue decirlo, muévelo en tus intereses y después me lo traiga 15 días después. Oye, qué bueno, ¿no? Pero el pueblo paga el IVA, el pueblo paga el impuesto sobre la renta, el pueblo paga el 3%, se hace un gasto de transacción financiera en dólares. Muy poco, pero si lo hace tiene que pagarlo. Yo quiero resaltar que el pueblo paga. Y los cálculos son que el Producto Interno Bruto que se discutió en octubre del año pasado, el 60% del presupuesto, va a ser garantizado por las erogaciones del pueblo que tiene un salario chiquito. ¿Sí? Precario, malo, que no le alcanza. Con todo eso pagamos IVA, pagamos todo. Bueno, pues somos los reyes, pues. El pueblo sufre los bajos salarios
la resolución 2792 que simplificó el salario, el Instituto ONAPRE, un regalo que nos hicieron para limitar los beneficios y desaparecer, por ende, los contratos colectivos. Porque ¿quién va a discutir un contrato colectivo que no va a representar, ni aún acordándose con el empresario, un contrato colectivo? Las limitaciones son tan terribles que no vale la pena discutir contrato colectivo. Yo quiero decirle a los trabajadores que mi teoría es que los contratos colectivos desaparecieron de la sociedad venezolana, como los sindicatos van a hacer un jarrón chino y los CPT se van a encargar de las relaciones de producción, de firmar acuerdos, como lo dice el artículo 3 del reglamento de los CPT que hizo el gobierno nacional. Yo soy revolucionario, ¿ve? Y quiero sustentar el proceso histórico. Pues no se puede sustentar con mentiras, tiene que sustentarse con verdades concretas y específicas. La política fiscal ha sido restrictiva ¿para quién? Para el pueblo. Y si usted al pueblo trabajador lo restringe, lo limita, a alguien usted está beneficiando. Al sector empresarial, al capital. Leer la ley orgánica de zonas económicas especiales. Léansela, pues. Déjense el primero al 10, pues, para que no la lean toda. Siga leyéndola toda, pero el primero al 10 usted ve la intencionalidad del que hizo la ley orgánica de zonas económicas especiales, que es un plan que viene desde el 2014. La ley orgánica de zonas económicas especiales antes era un decreto de desarrollo de las regiones. Desde el punto de vista económico. La vitrina la montaron allí en Trujillo. ¿Ve? Y la desarrollaron en ese sentido. El empresario goza de exoneración fiscal. ¿Ve? ¿Para quién tú juegas? Ley orgánica de exoneración. Ley orgánica de protección al capital extranjero y por ende nacional. ¿No? En la Gaceta número 6507, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, se exoneran los productos de la cesta básica del tributo en aduana. Todo el que importó, ¿verdad?, producto de la cesta básica, trajo arroz, azúcar, café, todo eso que nosotros conocemos, exoneraron. Y se utilizó los aparatos de ahí, desde el punto de vista tecnológico, computadoras, transmisión, tal, pasarela, para pagar en criptomonedas y un montón de cosas, pero tenía Bitcoin y el tipo, que tienes que pagar el 3%, también se lo exoneraron, ¿ve? Y es por eso que se justifican muchos bodegones, entre una de las cosas. Se crea una cartera única de crédito nacional, representando un control por el Estado del 25% de esa cartera única. ¿Ve? Oye, siempre pensando en los empresarios, porque la estructura económica es capitalista. Venezuela está considerado un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque se cobra en dólares y se paga en bolívares. Decía una dirigente política por ahí, decía, yo no entiendo, si todo está indexado al dólar, ¿por qué tú me pagas el salario en bolívares? ¿O por qué tú no me indexas el salario? Esas son cuestiones para fijarnos con mucho entusiasmo. Dígaselo, si tú tienes todo indexado en dólar, ¿cuál es el juego? Que tú no me indexes a mí el salario, pues. ¿Dónde está el proceso de igualdad en las cosas? Se reducen a 2 pasos los procedimientos aduaneros, eran como 50 y pico, a 2 pasos para ayudar a los empresarios, para que produzcan. Y tenemos todavía la producción caída en un 75%. Autorizar la creación del Comité Nacional de Comercio Exterior y Pronto Pago.
este comité nacional se va a encargar de manejar todo el comercio exterior, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, de Comercio, de Industria y Producción y del Banco Central de Venezuela como el cerebro económico en la cosa. Pero el pronto pago es que yo, empresa, le vendo a la institución del Estado, el Estado me la firma, recibe el producto y yo voy a cualquier banco del Estado y me pagan la factura. Pronto pago, pues yo no debo esperar. Porque si espero, la devaluación cambiaria me devalúa la cantidad de dinero que yo debía recibir para ese momento y yo no puedo perder. Yo soy un empresario. ¿Ve? Y el Estado me garantiza a mí que esa devaluación cambiaria no me afecte mis ganancias. Pero el Estado acepta que esa devaluación me precarice el salario. Ustedes verán para quién trabajan, pues. Y esa es la crítica que nosotros hacemos. Porque no se puede desarrollar una revolución sobre cosas como esta, sobre desigualdades como esta. Aprueban la actualización para que las empresas del país, óigame bien esto, nunca había pasado, puedan emitir títulos de valor en monedas extranjeras para su financiamiento. Lo que hacían las empresas era que ponían las acciones en la bolsa de valores, ahora pueden hacer títulos de valor en moneda extranjera, ¿ve? Para su financiamiento. Títulos de valor. Los únicos títulos que se ponían en el mercado eran los bonos que colocaba el país en el mercado financiero internacional. Pero hicieron algo más importante, la dolarización de la economía. Dolarizaron la economía. Liberaron la tasa de cambio. ¿Ve? Liberaron los precios. Hicieron una ley orgánica de protección al capital financiero internacional y por ende nacional. Lo liberaron. Las zonas económicas especiales es el paraíso del capital internacional. Pueden tener su propia cesta de moneda, sus propios bancos. Las leyes orgánicas del trabajo o el ordenamiento jurídico del trabajo no incide, no tiene ninguna capacidad de incidir en las zonas económicas especiales. ¿Sabían eso? Lo dice la ley. Perdimos parte de la soberanía monetaria y parte de nuestra soberanía. Por eso Luis Brito le digo, ahí perdieron parte de la soberanía. La política monetaria, ¿a favor de quién fue hecha esa política monetaria? ¿Para el equilibrio económico? No. Porque para que una política monetaria sea efectiva, debe aumentar el salario para expandir la economía. No bonificar. La bonificación es muy mala. ¿Ve? Porque había que proteger a Fedecámaras y a su sector de empresas. A la pequeña y mediana empresa. Yo bonifico para que ese aumento del ingreso no incida sobre el recálculo de prestaciones sociales. Yo soy el Estado. Usted ve para quien trabaja. Desregularización política laboral. No existen contratos colectivos, se acabaron, pues. Hay compañeros por ahí, no, que el contrato, que ya se te acabó, ¿vale? El contrato, ¿vale? Los sindicatos van a hacer un jarrón chino representado por los CPT. ¿Sí? Artículo 3 del reglamento que hizo el gobierno sobre los CPT. Dolarización, después que cualquiera agarre, googlee, ponga, ¿qué significa dolarizar la economía en un país? Googlee eso, pregúnteselo. Dolarizo, desreglamento, desregularizo y privatizo. Oye, vale, aquí nadie hace un movimiento por hacer. Esto es como un juego de ajedrez, ¿vale? ¿A quién va a engañar? Por eso es que desapareció un contrato colectivo. Por eso que hicieron dividieron la ley orgánica del trabajo en 7 leyes especiales. ¿Usted cree que están jugando carrito, vale? Es una economía liberal, neoliberal, capitalista, pues. Es un capitalismo donde vivimos. Usted puede militar en su partido, en que usted quiera, pero se caiga en embuste.
Una cosa es que usted quiera a alguien y lo aprecie y lo ayude, y otra cosa es que usted se caiga en embuste. O sea, que en embuste. En conclusión, todo esto ha conducido a la bonificación salarial, lo más conveniente para el sector empresarial, para no afectar el recálculo de las prestaciones sociales, o sea, el planteamiento de Fedecámara. Amén de que la única propuesta que está en el mercado es la nuestra, sobre la indexación del salario al petro, la de Fedecámara, y los demás argumentando a favor de Fedecámara. Ni siquiera argumentan a favor de ellos, pues, porque no tienen ni propuesta. Porque hasta el fondo ese que van a crear por anuencia del gobierno y propuesta del movimiento sindical es para favorecer la política de Fedecámara, porque ellos están chingos por aprobarle eso de eliminar las prestaciones sociales. Habló para ustedes José Gregorio Rojas desde la Escuela Cátedra Ideológica.